Queridos hermanos, antes de adentrarnos en el conocimiento de la historia de la Iglesia católica, apostólica, siro-ortodoxa de Antioquía, es importante que tengamos una idea clara del significado preciso y de las implicaciones de los términos católico y ortodoxo. Ambos términos son adjetivos, es decir, indican cualidades, características o modos de ser que deben identificar a la Iglesia que Cristo fundó. Primero vemos qué significa católico. Es una palabra de origen griego, compuesta de dos partes. Kata, que entre sus múltiples significados indica totalidad o, más precisamente lo que abarca desde la parte superior hasta la parte inferior de algo. Y, holikos, que es usada a partir de Aristóteles para indicar todo el conjunto o lo completo o lo integral. Por lo mismo, la palabra católico designa a lo que abarca la totalidad completa. Cuando el término católico se aplica al ámbito de la fe o de la Iglesia, se refiere, por tanto, a la Iglesia o a la fe que acepta la totalidad de la revelación, es decir, lo que vale para todos. En este caso, la totalidad completa implica la aceptación íntegra de las enseñanzas de la Sagrada Escritura, de la tradición apostólica y de la vida eclesial, en sus formas originarias. La siguiente palabra es ortodoxo. Es un término de origen griego, también compuesto de dos palabras. Orto, que significa correcto o directo. Y doxa, que en la filosofía griega indicaba opinión común o popular, y se distinguía de lo que era racional. En este sentido, se tomó en el ámbito religioso, para indicar la doctrina, o el conjunto de enseñanzas y dogmas. Sin embargo, además de este significado, entre los siglos III y I a.C., cuando los 70 tradujeron la Biblia al griego, utilizaron esta palabra para traducir la palabra hebrea, Kavod, que significa gloria. Fue con este sentido que fue utilizada en la Iglesia primitiva y en los escritos del Nuevo Testamento en forma muy amplia. Así, la palabra doxa pasó a significar en el Nuevo Testamento y en la Iglesia primitiva, específicamente, lo referente a la liturgia, o sea, al culto y a la alabanza que se tributa al Señor, como también la forma de comportamiento y la manera de actuar y de organizarse. Por lo mismo el término ortodoxo, en el sentido cristiano, debe entenderse como el que profesa la doctrina, celebra la liturgia y vive y organiza la Iglesia, en la forma correcta, directa, es decir, como consta que se vivió en los primeros tiempos. A continuación veremos la utilización de estos términos dentro del cristianismo. El término católico, lo utilizó San Ignacio de Antioquía a finales del siglo I. Lo usa, aplicándolo a la Iglesia, como un término ya empleado para entonces, y lo utiliza también para indicar su ministerio episcopal, al convertirse en obispo para la totalidad de la Iglesia de Antioquía, es decir, tanto para los cristianos venidos del judaísmo, como para los cristianos convertidos del paganismo. Pues, hasta entonces, había un obispo para cada una de las comunidades. El término ortodoxo, se lo comenzaron a aplicar en el siglo VI, los cristianos católicos de los patriarcados originales de Antioquía y Alejandría, para distinguirse de los patriarcados de Roma y Constantinopla. Pues Roma y Constantinopla, a partir del Concilio de Calcedonia, cambiaron la manera de expresar la fe en Jesucristo, como se había profesado prácticamente, desde los tiempos apostólicos, hasta entonces. En los siglos sucesivos, estos patriarcados cambiaron otras cosas e introdujeron nuevas interpretaciones y costumbres, alejándose más de la ortodoxia y, con el apoyo del emperador romano de Bizancio, se comenzó a perseguir agresivamente a los obispos, presbíteros y fieles de los patriarcados originales de Antioquía y Alejandría, y, falsamente, se les acusó de herejía. Finalmente en el siglo XI, Roma y Constantinopla tuvieron problemas entre ellos y se separaron. A partir de entonces, el patriarcado de Constantinopla, junto a los otros patriarcados que el emperador romano de Bizancio había creado para tratar de anular a los antiguos patriarcados de Antioquía y Alejandría, comenzaron a llamarse ortodoxos, para indicar que mantenían la fe que se había profesado hasta entonces, mientras que el patriarcado de Roma comenzó a ser llamado católico, para distinguirse de ellos.
Si hacemos un análisis crítico de las fuentes históricas, podemos llegar a concluir que los únicos que mantuvieron la fe, el culto y el sistema de organización en forma íntegra y total, como se había desarrollado desde el tiempo de los apóstoles hasta el año 450, fueron los patriarcados originales de Antioquía y de Alejandría, así como el catolicado de Armenia. De aquí resulta que los únicos que han conservado íntegramente la fe y la tradición apostólica y, por lo mismo mantienen plenamente la catolicidad, la apostolicidad y la ortodoxia, son las iglesias siro-ortodoxa de Antioquía, copto-ortodoxa de Alejandría y la apostólica de Armenia. El Patriarcado de Constantinopla y las otras iglesias que están en comunión con este, son ortodoxos únicamente respecto a la Iglesia de Roma, pero no respecto a la fe de los orígenes. Por lo mismo, aun respetándoles y sin criticarles, es más adecuado llamarles como iglesias bizantinas. La Iglesia de Roma y las demás iglesias que están en comunión con ella, son católicas, específicamente, respecto a las iglesias bizantinas, pero tampoco lo son plenamente respecto a la fe y a la organización de los primeros siglos. Por eso, con igual respeto y sin hacer ninguna crítica, es más preciso llamarle Iglesia Romana. Dado que nuestra misión como católicos renovados, es redescubrir, asumir e implementar en su plenitud la Iglesia una, santa católica y apostólica que Cristo fundó al enviar el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Como los apóstoles la predicaron y organizaron. Como los padres de la Iglesia la desarrollaron y, como se vivió en los primeros siglos del cristianismo, nuestra tendencia es pues, a entablar diálogos que nos lleven a la comunión íntegra y orgánica con quienes han mantenido plenamente la catolicidad, la apostolicidad y la ortodoxia.